Listo, entonces hace un momento, bueno, estudiamos algunas fórmulas para hallar transformadas inversas. Bien, la idea es ahorita aplicarlas eh, resolviendo algunos ejercicios y quiero que sean ejercicios variados, ¿sí? Que cada ejercicio o cada ejemplo, digamos, exhiba una técnica particular. Si hace un momento vimos el caso de hallar la transformada inversa recurriendo a reescribir la función usando fracciones parciales. Bien, ya que resolvimos hace un momento este ejercicio. Transformada inversa de la función 1 sobre s más 3 por s menos 2. ¿Listo? Ya vimos todo el proceso. Bien. Una última observación. Este fue el ejemplo 1. Una observación aquí. Sí. Se planteó la pregunta estando el denominador factorizado, ¿cierto? Entonces, puede ocurrir que en otro tipo de ejercicios planteen la pregunta así. Es la misma, pero en el que ya se hizo la multiplicación. Es decir, es s a la 2 más s menos 6. ¿Sí? Lo pueden plantear así también, es el mismo ejercicio. Entonces, cuando ustedes vean algo cuadrático en el denominador, algo de grado 2, lo primero que deben intentar es factorizarlo. ¿Sí? En este caso, si ustedes intentan factorizar eso, le queda así como está aquí. Y de ahí en adelante, pues es historia, ¿no? Es fracciones parciales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada que vean este caso, intenten factorizar. ¿Sí? Pueden ocurrir dos cosas cuando usted intenta factorizar. Que lo factoriza en efecto o que simplemente no se puede. ¿Sí? No se puede encontrar dos pares de números así, enteros, pues no se logra factorizar. ¿Sí? En caso de que no logre factorizar, ya veremos un ejemplo en ese sentido. ¿Qué pasa si no puedo factorizar eso? Listo. Entonces, eso es lo que tenemos. Pero el siguiente ejemplo no voy a abordar este caso todavía, que les menciono, sino consideremos hallar la siguiente transformada. Entonces, ejemplo 2. Vamos a hacer ejemplos, muchos ejemplos de aquí en adelante. Ya la próxima clase, el sábado, sí podemos comenzar a resolver ecuaciones diferenciales. Estamos a 40 minutos de poder hacer eso. Sí, ya tenemos todos los elementos. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces, ya la transformada a la Laplace inversa. Fíjense ahorita de la siguiente función. Colocar aquí 2s más 3 sobre s a la 2 más 4. Miren, este es distinto al ejemplo 1, en su forma y todo. Que antes en el denominador tenía un producto de binomios de grado 1. ¿Sí? Aquí en el denominador tengo una suma de cuadrados. ¿Sí? Y arriba no me aparece el 1, sino que tengo también un binomio de grado 1, 2s más 3. ¿Sí? Cambia un poco. ¿Listo? Entonces, cuando veamos este tipo de ejercicios, lo que nos va a indicar qué técnica usar es el denominador. ¿Sí? Porque tengo una suma de cuadrados aquí. ¿Sí? Porque tengo s a la 2 más c4 se puede escribir como 2 a la 2. Suma de cuadrados. ¿Listo? Cuando veamos una suma de cuadrados, debemos pensar en lo siguiente. Que la transformada de Laplace inversa, ¿sí? De funciones de la forma s sobre s a la 2 más w a la 2 es igual a coseno de wt. ¿Sí? Cuando aparece un s en el numerador. ¿Sí? Porque sabemos que la transformada de Laplace de coseno de wt es precisamente s sobre s cuadrado más w cuadrado, ¿no?
Análogamente, también debemos pensar en esta transformada inversa. W sobre S a la 2 más W a la 2. La transformada inversa de ese tipo de funciones es igual a seno de WT. ¿Listo? Entonces debemos pensar en esas dos transformadas inversas. Cuando nos aparezca la suma de cuadrados en el denominador. ¿Listo? Entonces, ubicamos esas dos. Bien, ¿qué continuamos haciendo ahorita? ¿Sí? La idea es que miren que en las dos fórmulas que conocemos de transformadas inversas, aquí solo aparece S en el numerador o aquí solo aparece W. En ninguno de los dos casos hay una suma como aquí. Entonces, lo que podemos hacer es separar o sea, este denominador está dividiendo cada término del numerador. ¿Sí? Entonces, puedo reescribir esa fracción así. Voy a comenzar acá en la primera línea de la pizarra. ¿Sí? Y aquí, nos vamos por aquí. Acá. Entonces, vamos a escribir eso así, transformar la Laplace inversa de 2S sobre S al cuadrado más 4. ¿Sí? Estoy separando más 3 sobre S al cuadrado más 4. Propiedades de fracciones nada más. ¿Listo? Así es mejor. Porque mire, esta primera fracción tiene un S en el numerador, entonces parece que eso se relaciona con esta transformada inversa. Y la otra tiene una constante. Tiene que relacionarse con eso. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer allí? Luego de separar un poco, pues usar el hecho de que la transformada inversa es lineal. Entonces eso es lo mismo que tener la transformada Laplace inversa de solamente 2S sobre S a la 2 más 4. ¿Sí? Más la transformada Laplace inversa de 3 sobre S a la 2 más 4. Ok, bien. Ahora, miren que esta primera transformada inversa, voy a señalarla aquí. Esta de aquí. Se parece mucho a este. ¿Sí? Solamente que el S acá está solito. Y aquí hay un 2 acompañando. Pero eso no es problema, ¿cierto? Ese 2 puede salir de la transformada Laplace inversa, es una constante. Entonces puedo hacer un paso más. Yo organizo este tablerito para ganar espacio. Entonces, voy a escribir aquí la transformada Laplace. Eso es lo mismo que tener dos veces transformada Laplace inversa de S sobre S a la 2 más 4. Mira, ahí ya quedó el S solo. ¿Listo? Y así con este formato, ¿quién sería W aquí? Pues W al cuadrado es 4. Entonces W sería 2, ¿no? Entonces esta ya la conocemos, esta transformada inversa. Más, miren que esto se parece, ahorita yo señalo, esto que está aquí parece mucho a esto. Pero aquí hay un 3, ¿sí? Aquí también el W cuadrado es 4, lo que significa que W vale 2. Y arriba debería estar el 2 en lugar del 3. ¿Sí? ¿Qué notan ustedes? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Lo que podemos hacer en primer medida es dejar que el 3 salga, porque no sirve un 3, sino que sirve un 2. Y entonces tendríamos esta forma. 1 sobre S a la 2 más 4. ¿Sí?
Pero, ojo, yo no quiero que esté el 1, quiero que esté W, que en este caso concreto es 2. ¿Sí? Mire, W cuadrado es 4, W tiene que valer 2. Aquí quiero que esté un 2 en lugar del 1. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Simplemente una manipulación. ¿Sí? Mire, aquí donde está el 3, 3 por 1 es 3, ¿cierto? Entonces yo puedo aquí multiplicar esto por 2 sobre 2. Porque en realidad no hice nada. 2 sobre 2 es 1. ¿Sí o no? Y este 2 que quedó aquí, le permito, le digo, entre, si quiere la transformar a la plaza inversa. Ella le da permiso, entre. Entonces ese 2 de allí decide entrar. Multiplica con este 1. ¿Sí? Y queda aquí. Y aquí, pues cuando él entró, dejó en su lugar un 1. ¿Sí? Miren, puse el 2 que quería, simplemente multiplicando y dividiendo por 2. ¿Sí? Y ahorita sí ya tengo exactamente lo que quería. Entonces, me queda 2 transformada a la plaza inversa de S sobre S a la 4 más 4. Perdón, sobre S a la 2 más 4 es coseno de 2t. ¿Sí? Más 3 medios. Esto tiene que relacionarse con esto. Seno de 2t. Y acabé. Esa es la transformada inversa que estaba buscando. ¿Listo? Entonces aquí se exhibe otro truco, ¿no? Y otro tipo de transformadas inversas con las funciones seno y coseno. Y nosotros podemos ir arreglando si el problema, nunca va a haber problemas por constantes, ¿sí? Si usted necesita un 2 o un 3, aplica siempre ese truco. ¿Sí? La constante que no esté sale y coloca la que necesita y divide por fuera para no alterar nada. ¿Listo? Entonces esa es la transformada inversa de la función con la que iniciamos. Bien, pregunta hasta aquí, en esta nueva estrategia. ¿Quedó claro? Profe, y puede existir casos en los que se le hago a la cuarta o de su cubo, el denominador. Cuando el denominador está elevado a potencias, o O sea, así cuando esté la potencia S o solamente la S. Los dos casos se pueden hacer con potencia más grande o solamente con dos. esto solamente con 2, cuando tiene esta forma, cuando tiene S cuadrado sobre W cuadrado y ya, así. Es que usa las funciones seno y coseno, donde aquí puede haber cualquier constante A por S más B. Para este tipo de funciones, allá la transformada inversa se hace como mostramos. ¿Sí? El S está elevado al cuadrado, W cuadrado y ya, solo así, listo, solo en esos casos. Pero podemos pensar en lo que usted dice. No, o sea, Sí. sí, pero yo me refiero, ¿cómo haría uno para convertir, digamos, una fracción, para llevarla a esa forma, pero que dicha fracción tenga elevado a la esto 4 o algo así? O sea, Bueno, pues entonces en ese caso no se podría. Pero podemos considerar otro ejemplo para un caso. No sería el mismo procedimiento, pero podemos considerar el ejemplo 3 con un caso como el que usted menciona. Sí, ejemplo 3. Yo creo que usted lo que me dice es cómo hallar la transformada a la Laplace inversa de, por ejemplo, una función de la forma 3 sobre S menos 2 elevado a la 5, algo así. sí, casos así donde el exponente sea grande. Listo. Entonces, como pues aquí está, tengo un binomio, ¿no? El binomio lineal en S, y eso está elevado a la 5, un exponente grande, a la 5, a la 10, no importa, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo distinto a los casos anteriores, es verdad. ¿Qué debemos usar aquí? ¿Qué debemos aplicar? Bueno, tenemos que pensar en esa fórmula que di hace un momento. Dijimos que la transformada de Laplace inversa
Yo hice unas cuenticas para deducir lo siguiente. De funciones de la forma 1 sobre S menos a la N más 1 es igual a, si usted se acuerda, es exponencial de A por T por T a la N sobre N factorial. Esta se dedujo usando teorema de traslación y el hecho probado ya de que la transforma a Laplace de T a la N es igual a N factorial sobre S a la N más 1. Usando teorema de traslación y esta transformada, hace un momento en la clase anterior deduje esta fórmula. Si ustedes la escribieron, por ahí la tienen que tener en su cuadro. ¿Listo? Entonces, en esos casos que usted menciona, debe pensar en esta fórmula y ya. Aquí aparece un 3, debería estar el 1 para que encaje perfectamente, pero eso no es problema. El 3 puede salir de la transformada inversa. Entonces, lo que tenemos es 3, transformada inversa de 1 sobre S menos 2 a la 5. ¿Sí? Y entonces aquí es simplemente identificar, miren, el A es 2 en este caso particular. ¿Sí? A es 2. El exponente es 5, es decir, N más 1 es 5. N más 1 es 5. Lo que implica que, despejando N, que N es igual a 4. Por lo tanto, esa transformada va a ser igual a 3 por exponencial de A por T. A es 2, entonces exponencial de 2T. Por T a la N, pero N es 4, entonces T a la 4. Sobre 4 factorial. ¿No? ¿Y 4 factorial qué es? 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. ¿No? Es decir, 4 por 3, 12. Por 2, 24. Y aquí tengo un 3. Entonces, tercera de 3, 1. Tercera de 24, 8. Eso es lo mismo que tener 1/8 exponencial de 2T por T a la 5. ¿Listo? Y en virtud de esta formulita amarilla que sintetiza todo. Bien. ¿Sí quedó clara la duda? Sí, profe. Ok. Otro ejemplo parecido a ese. Lo consideremos ejemplo 4. Borramos solo aquí. Miren que si A puede ser 0, entonces apliquen la fórmula con A igual 0. A puede ser 0. Entonces la exponencial de 0 es 1. Quédate la N sobre N factorial. Mire, otro ejemplo sería como un ejercicio que está en el libro, ¿no? Veamos. Que usa la misma fórmula anterior. Bueno, no lo encuentro. Pero mire, por ejemplo, el 37 se hace usando semejante al ejemplo que acabamos de resolver. El 38 también. El 42 también. Usa linealidad y usa la fórmula que acaba de escribir. Miren este 29. Tengo 12 sobre S a la 4 menos 228 sobre S a la 6. También es lo mismo. 12. Esta fórmula es la que les digo que sirve para todos estos. Sobre S a la 4 menos 228 sobre S a la 6.
¿Cómo calculas la transformada inversa? Bueno, tú usa linealidad, entonces eso se puede escribir así como 12, transformada de Laplace inversa de 1 sobre s a la 4 menos 228 transformada de Laplace inversa de 1 sobre s a la 6. ¿Y cuánto es la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s a la 4? Vamos a aplicar esta fórmula con a igual 0. Aquí tengo s a la 4, no tengo el s, le están restando un 0 aquí, no hay nada. Y con n igual 3, pues, porque tengo que n más 1 es 4. Entonces esa transformada va a dar t a la 3 sobre 3 factorial por 12, por el 12 acá, menos 228. Aquí también el a sería 0 y n más 1 es 6, por lo tanto n es 5. Entonces sería t a la 5 sobre 5 factorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como a vale 0, exponencial de 0 es 1, entonces esta parte desaparece. Listo, y ahí acabo. Pues a hacer las cuentas, veo si puedo simplificar. Por ejemplo, 12 sobre 3 factorial es 3 factorial es 6. 12 dividido 6 es 2. Y aquí tendría que calcular 5 factorial y ver si puedo cancelar acá, pero ya es trabajitos sencillos. Listo. Entonces esta fórmula es muy útil. Todos esos encajan dentro de la... No le coloco ejemplo nuevo porque tiene la misma forma el ejemplo 3. Todos tienen el mismo estilo, usan la misma fórmula. Vamos a hacer otro del mismo estilo. Miren, por ejemplo, el 38 es el mismo estilo. ¿Sí? En este caso A sería menos 1. ¿Por qué? Porque aquí esto se puede escribir como 6 sobre S menos menos 1 al cubo. ¿Sí? Aquí A sería menos 1, N sería 2 y el 6 saldría. Aquí A sería menos raíz de 2 y N3 y el 21 sale. ¿No? Aquí uso linealidad en cada caso y aplico la fórmula también. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo 4, que es de distinta naturaleza a lo anterior. Entonces, ejemplo 4. Distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Digamos que se exhibe otra técnica. Entonces, ejemplo 4. Entonces, supongan que ustedes tienen la siguiente, allá la transformada inversa, la siguiente función. Transformada de Laplace inversa de la función S más más 1, pues, cualquier constante, no importa, sobre S a la 2 más 2S más 5. ¿Cierto? Así. Entonces, miren, tenemos que tener cuidado con este tipo de ejercicios. ¿Listo? Primero que todo, vamos a intentar factorizar esto a ver si es posible o no, pues. Si es posible, factorizarlo como un producto de dos binomios, pues este caso se reduce al de fracciones parciales y ya. Si no es posible, entonces ahí sí tenemos que hacerlo nuevo. Entonces, si yo quiero factorizarlo, coloco dos paréntesis. Como los signos son más, aquí también va más. Y busco números que multiplicados den 5 y sumados 2. ¿Sí? 5 es un número primo. Pero los únicos dos números que multiplicados dan 5 son 5 por 1. 5 por 1, 5.
pero que sumados den 2, no. Entonces no se puede factorizar usando números enteros. ¿Sí? Entonces no lo logramos factorizar, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, cuando ustedes no logran factorizar, ya inmediatamente tienen que pensar en el siguiente caso. ¿Sí? Que eso tiene que ser la transformada de la Laplace inversa de funciones de esta forma. Ya sea la forma S menos A sobre S menos A al cuadrado más W cuadrado. Y que estas transformadas inversas, en virtud del teorema de traslación, es simplemente exponencial de A por T coseno de WT. ¿Sí? Tiene que pensar en esa fórmula o en la equivalente, pero con la función seno. ¿Sí? Con la función seno, ¿cómo es? Aquí ya no aparece W menos A, sino que aparece W. Perdón, ahí no aparece S menos A, sino que aparece W y aquí queda seno de WT. Tiene que pensar en esta o en la anterior. ¿Sí? Entonces debemos reescribir, hacer manipulaciones aquí de esto para que tenga este formato. Especialmente manipular aquí esto. ¿Sí? Que se pueda escribir como un binomio al cuadrado más un W cuadrado. ¿Sí me hago entender? Algo así. Listo. Aunque aquí yo quiero que me dé un resultado bonito. Sí, eso va a dar un resultado bonito. Entonces lo que tengo que hacer es, para que me quede de esta forma, tengo que completar cuadrados. ¿Sí? Entonces este es el caso en el que usted debe completar cuadrados. Completar cuadrados, cuando no logra factorizar eso. Y completar cuadrados. Entonces, ¿de qué trata? Vamos a extraer esta función y analicémosla por acá. Ese denominador, perdón. Entonces, es S cuadrado más 2S más 5. Este denominador yo lo quiero escribir como un binomio al cuadrado más alguna otra constante que vamos a llamar W cuadrado. Lo quiero escribir así. Entonces, para eso es que debo completar cuadrados. ¿Cómo? ¿Cómo es que uno completa cuadrados? El procedimiento siempre es el mismo. Miren. Ustedes encierran entre paréntesis los dos primeros términos que tienen S. ¿Sí? Entonces, eso es igual a S cuadrado más 2S, y cierro paréntesis aquí, más 5. ¿No? Entonces, lo que tengo que hacer es, a estos dos términos, sumarles sumar y restar un número, de tal modo que quede un trinomio al cuadrado perfecto. ¿Sí? O sea, tengo que sumar aquí y restar un número, el mismo. ¿Sí? ¿Qué número es? Ustedes siempre se fijan en el número que está acompañando la S. ¿Sí? Vamos a llamar a ese número B. Y ustedes calculan B sobre 2, B dividido 2 al cuadrado. ¿Sí? Y eso les va a arrojar el número que ustedes deben sumar y restar aquí. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso B vale 2, B dividido 2, o sea, 2 dividido 2 es 1, 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Entonces, ahí completé cuadrados. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que lo que tengo que sumar y restar aquí es el número 1. Sumo 1 y resto 1. ¿Por qué lo resto? Porque yo no puedo alterar si no lo resto, pues altero esta igualdad. ¿Sí? Cuando hago eso, reúno los tres primeros términos. S a la 2 más 2S más 1. Y lo que está restando lo excluyo ya. Lo dejo por acá por fuera. Menos 1 más 5. ¿Sí?
Y resulta que eso que me quedó ahí entre paréntesis es un trinomio que es cuadrado perfecto, pues sí, porque esto se puede factorizar así, la raíz cuadrada de este al cuadrado es S, raíz cuadrada de 1, 1. Se puede factorizar como S más 1 al cuadrado, ¿sí? Y aquí menos 1 más 5 es 4, más 4. ¿Qué llegamos entonces después de haber hecho todo ese proceso? Concluimos que S al cuadrado más 2S más 5, esta belleza aquí, se puede escribir así, como S más 1 al cuadrado más 4, ¿sí? O sea que nos están pidiendo ya la transformada inversa de esto, de S más 1, porque es lo mismo, al cuadrado más 4. Miren qué sencillez. ¿Listo? Y miren, al lograr hacer esa completación de cuadrados y reescribir ese denominador, que antiguamente estaba así, ahorita mire tan bonito, ya sabemos cuál es la inversa de esa función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a volver a escribir la fórmula que teníamos hace un momento. ¿Sí? Porque la transformada de Laplace, lo que tenía ahí, la transformada de Laplace inversa de funciones de la forma S menos A sobre S menos A al cuadrado más W cuadrado es igual a exponencial de A por T. En este caso, como tengo S arriba, es coseno de W por T. Esto lo sabemos. ¿Sí? Entonces ya la que tengo allí en el ejemplo 4 es igualita. Tiene esa estructura. ¿Sí? Miren, en este caso, me aparecen los dos con más 1 y más 1 acá. Debe ser con un menos, pero eso se soluciona fácil, igual que hicimos hace un momento. Borro el más y puedo colocar un menos. Sí, miren, menos 1. Aquí coloco menos 1 y ya tiene la misma forma. ¿Sí? Lo cual quiere decir que A es igual a menos 1, ¿sí? Que resta a la S de menos 1. Quiere decir que, por ejemplo, W cuadrado es 4, lo que implica que W es 2. Y por lo tanto, esa transformada inversa es simplemente exponencial de menos T por coseno de WT. Y ya, acabó. ¿Listo? Completando cuadrados. Entonces, eso es otra forma. Bien. ¿Pregunta hasta aquí? Entonces, bueno, esta es la idea de hoy, de la clase, hacer ejemplos de transformadas inversas. Ustedes pueden resolver ya cualquier ejercicio aquí en el libro. ¿Sí? Por ejemplo, el 26 es una diferencia de cuadrados. Ustedes pueden factorizar esto como S más 5 por S menos 5 y usar fracciones parciales. ¿Sí? Por fracciones parciales. Este parece que tiene la misma técnica que acabamos de desarrollar porque es la suma de, tengo la suma de dos números al cuadrado. Este también es parecido a lo que acabamos de hacer. Este ya lo hicimos. Este aquí parece que es por fracciones parciales porque se puede factorizar. ¿Sí? Se puede factorizar. Fracciones parciales también. Este es usando una fórmula semejante a la del ejemplo 3 que el compañero preguntó. Este aquí miren si se puede factorizar y si no, completar cuadrados. Y todo es del 43 al 44, no digo el 43, 42, parecido a un ejemplo que hicimos, al ejemplo 2. El 43, miren si se puede factorizar, si no se puede completar cuadrados. Este ya, esto tiene que ver con lo que hicimos hace un momento. Este pueden separar
y usar la fórmula del ejemplo 2. ¿Listo? Todos se pueden hacer ya. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima reunión? Vamos a estudiar la transformada de la derivada de una ecuación diferencial. ¿Sí? O sea, la próxima reunión es, si ustedes, nosotros ya estudiamos cómo calcular la transformada de Laplace de una función f de t, ¿no? De algunas. ¿Sí? Esta transformada es igual a una función f mayúscula de t. ¿Listo? Ahorita lo que queremos es encontrar una fórmula que nos diga cuál es la transformada de Laplace de la derivada de f de t. ¿Sí? Pero que esa transformada dependa de la transformada de f sin derivar, dependa de f mayúscula s. Por eso se llama transformada de la derivada. ¿Listo? Y se puede probar que eso es igual a, que la transformada de la derivada es igual a s por la transformada de Laplace de f sin derivar menos f evaluado en 0. Se puede demostrar esto. Y esto es algo importante, este hecho. ¿Sí? Esto es importante porque en algún sentido, miren, lo que está ocurriendo es que al usted aplicarle la transformada a Laplace a la derivada de una función, esa transformada depende de la transformada de la función sin derivar, pues. ¿Sí? Y esto tiene consecuencias tremendas, porque entonces, si usted tiene una derivada, una ecuación diferencial así, f' más f igual a una función r, ¿cierto? Usted podría aplicarle a esa ecuación diferencial la transformada de Laplace. Por linealidad, eso es la transformada de este pedacito, y la transformada de este pedacito igual a la transformada de Laplace de r. ¿Sí? Entonces, la transformada de Laplace de f' es igual, o sea, esta ecuación es equivalente a S transformada de Laplace de f usando la fórmula anterior, menos f evaluado en 0, más la transformada de Laplace de f, igual a la transformada de Laplace de r. Entonces, miren lo que ocurre por usar esa fórmula anterior. Miren, aquí lo que está escrito en rojo es una ecuación diferencial. Buscamos una función f que satisfaga eso. Se supone que r lo conocemos, ¿no? Cuando aplicamos la transformada a los dos lados, nos quedó esta ecuación, ¿sí? Aquí lo único que no conocemos es la transformada de Laplace de f. ¿Sí? No la conocemos. Pero aquí ya no, miren que en esta ecuación que sombreo aquí, ya no aparece f', nada de eso. Esto no es una ecuación diferencial ya. Ustedes ven f' aquí, ¿no? El f' aquí desapareció, aquí solo aparece f. ¿Sí? Y en esta ecuación ustedes pueden despejar fácilmente la transformada de Laplace de f. ¿Sí? Ustedes pueden entonces conocer cuál es la transformada de Laplace de la función que resuelve esta EDO. Ustedes la pueden conocer. Y luego le aplican la transformada de Laplace inversa y dicen, ah, f es tal cosa. ¿Sí? Entonces usted resolvió una EDO de manera algebraica, pues como despejando una ecuacioncita y ya. Esto es de vital importancia, esta fórmula. ¿Sí? Pero bueno, eso es tema de la próxima reunión. Si analizamos eso con detalle, vamos a demostrar estas dos fórmulas. Se puede demostrar fácilmente usando el método de integración por partes. ¿Listo? Y ya podemos empezar a resolver ecuaciones diferenciales usando Laplace. ¿Listo? Y de nuevo volveremos a hallar transformadas inversas, etcétera. Todo el proceso.